de esta manera lo que hemos ido trabajando durante el año dentro de esta red y por tanto ver cómo fue el transcurso y cómo tratamos de modificar un poco la visión sobre el trabajo que estamos realizando desde Argentina o desde otras partes del mundo, biólogas de plantas y botánicas de Argentina, eh, para poder cambiar un poco esta realidad de la representatividad de género dentro de las biólogas de plantas. Y por tanto, bueno, hemos visualizado que hay muy baja representación, por ejemplo, de quienes presentan que son mujeres en conferencias magistrales en diferentes congresos de botánica o biología de plantas de Argentina, y por lo tanto tratamos de visualizar mediante esta red y los seminarios semanales, como también los webinars de desarrollo personal, lo que estamos realizando. Aquí se puede ver un mapa con algunas de dónde fueron las presentaciones, tanto dentro de Argentina como en el resto del mundo, biólogos que estamos trabajando en otras partes, y como uno de los principales resultados en realidad que nos gustó mucho, no solo que tuvimos una gran aceptación con los seminarios, y que, bueno, gracias a todos ustedes que siempre nos están apoyando, sino también de que estos seminarios, para la mitad de las personas que asistieron, al menos, cambió la visión sobre el trabajo que realizamos en plantas desde nuestro país. Así que la gran mayoría de este cambio fue positivo y esto nos alegra muchísimo de haber generado cierto cambio en la visión y en la perspectiva de lo que realizamos cada día y la representatividad de las mujeres trabajando en plantas. Así que para el futuro lo que queremos, obviamente, que hoy es el último seminario, pero los seminarios van a continuar en marzo. Queremos incrementar la representación geográfica dentro del país, porque ha estado bastante centrado en Buenos Aires, como pueden ver en este mapa, pero queremos aumentar la representación hacia el norte, hacia el sur, todo lo que más podamos. También vamos a continuar con los seminarios de desarrollo personal, como también queremos implementar workshops para docentes en otros niveles educativos, como ya sea docentes de secundaria, entre otros. También quiero mencionarles brevemente sobre este trabajo que salió hace poquito tiempo, publicado la semana pasada en realidad en Nature Communications, y que la verdad, bueno, fue bastante complicado las repercusiones también que ha tenido este trabajo debido a las conclusiones infundadas a las que han llegado estos autores, diciendo que las mujeres en sí no deberían ser mentores, que las directoras mujeres en general perjudican la carrera de las futuras estudiantes, especialmente si ellas también son mujeres. Por lo tanto, bueno, tuvimos un gran apoyo de la Sociedad Argentina de Botánica, como de muchas personas. Estamos realizando una respuesta con respecto a este artículo, que pronto va a ser publicada. También quería decirles sobre el próximo webinar de desarrollo personal, que va a ser presentado por Gaby Auge, el martes 15 de diciembre. Agenden la fecha y saben que está abierto para todo público. Este webinar será sobre comunicación efectiva, específicamente herramientas para hacer llegar nuestro mensaje. Y por último, solo recordarles y primero agradecerles a todos quienes ya nos han ayudado con un cafecito para poder llegar a nuestro objetivo, nuestro primer objetivo de tener nuestra cuenta de Zoom propia, para desarrollar más actividades para todos ustedes. Y bien, pedirles a aquellos que puedan seguir ayudándonos con cafecitos para poder llegar a este objetivo, siempre será bienvenido. Y bueno, muchas gracias a todos. Y voy a dejar de compartir pantalla ahora para en sí introducir a quien va a presentarnos hoy su trabajo. Ella es Agustina Yáñez, es bióloga y doctora en biología de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigadora asistente de CONICET y trabajando en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. También es profesora de la Cátedra de Morfología Vegetal de la Universidad Nacional de La Plata y la actual secretaria dentro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Botánica. Ella es especialista en la biodiversidad de lechos silicófitos. Ella es especialista en la biodiversidad de lechos y licófitas y hoy nos va a presentar su trabajo, así que Agus, te dejo y bueno, muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, Rocío. Gracias por la invitación. Que cuando vino era en junio, parecía que no llegaba más y finalmente llegó. Y bueno, un placer también cerrar estos seminarios que la verdad que fueron una súper iniciativa. Las recontra felicito porque es un laburo impresionante y ahí seguiremos desde la sociedad compartiendo todo lo que hacen, por supuesto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Cualquier cosa que no se vea, no se escuche, me dicen, pero me parece que va bien. Bueno, a ver dónde pongo las caritas al costadito. Ahí, va. Bueno, este es el título de mi charla. La verdad que al principio, cuando Rocío me invitó a participar, yo no me había propuesto, cuando al principio estuvo toda la convocatoria a partir de este grupo, no me había propuesto porque realmente no sabía muy bien de qué podría llegar a presentar, y cuando Rocío me invitó, seguí meditando en el tema, y el tema me vino en realidad una vez que asistí a uno de los seminarios que se dieron. En principio, bueno, lo voy a decir en 3 diapositivas, pero el tema es este. Yo no soy sola en este tema, todas estas personas son las que trabajan conmigo estudiando la biodiversidad de lechos y licofitas de la selva paranaense, de nuestra selva paranaense, que en Argentina está en Misiones. Por ende, nada, quería empezar mostrándoles un poco todas las personas que me acompañan, principalmente Gonzalo Márquez, que fue mi director de tesis, es quien, con el que hacemos un equipo en el relevamiento de este grupo en Misiones, Daniela y Santi, que fueron pasantes nuestros y tuvieron becas de estudiantes durante sus carreras de licenciatura. Ya Santi está recibido y haciendo su doctorado, y Dani se está por recibir. Federico Castilla, que es uno de los guardaparques que más nos ayudó durante todo este recorrido. Digo 10 años, Gonzalo hace más de 10 años que trabaja en Misiones, pero bueno, desde hace 10 años que nos conocemos. Emma y Vicky, que son parte del IMIBio. Emma es el director del IMIBio y es donde depositamos nuestros materiales cuando vamos a colectar, y todo el cuerpo de guardaparques, que es imprescindible para la labor que hacemos en Misiones. ¿Por qué decía esto de que me vino con uno de los seminarios? Porque Alicia López, cuando hizo su charla, que estuvo re interesante, dijo algo muy importante, y es que el rol de los botánicos, uno de los más importantes roles del botánico, es el de la elaboración de floras, y que en general muchas veces esto no está tan digamos, tan reconocido, o en general se deja como en un segundo plano dentro de todas las investigaciones que podemos hacer. Y en realidad es una de las cosas que a mí más me gustan hacer personalmente, y es la que trato de hacer en paralelo al resto de mi trabajo, pero que cada vez se ha convertido en un trabajo, digamos, cada vez más preponderante dentro de mi carrera científica. ¿Por qué es importante no abandonar estos estudios de biodiversidad clásicos? Porque son una forma de registrar nuestro patrimonio natural. Puse una foto del herbario Bernardino Rivadavia como ejemplo, pero puede ser también un reservorio tanto vivo como seco, digamos. Las plantas se pueden reservar tanto en herbarios como en bancos de germoplasma, por ejemplo, porque esa información que nosotros registramos sirve como abono para otros campos de conocimiento. Si no supiésemos la biodiversidad que hay, no podríamos hacer muchísimos otros estudios, porque sirve como abono para las decisiones de otros. Pensemos que hay un montón de personas en distintos organismos que toman decisiones respecto a nuestra biodiversidad y que necesitan esa información. Por lo tanto, esos trabajos son totalmente imprescindibles. Y además, esta es una frase que se dijo en el último Congreso de Botánica, que hay que registrar para conocer, porque hay que conocer para amar, y hay que amar para proteger. Entonces, un poco ese es el fundamento de por qué hacemos estudios de biodiversidad. Particularmente yo, desde los inicios de mi carrera, me interesé por estudiar la provincia fitogeográfica paranaense, básicamente porque me interesaba la selva cuando arranqué mi carrera. La provincia fitogeográfica paranaense se encuentra dentro del dominio amazónico. Esto es un poco la taxonomía del área de estudio, según las distintas clasificaciones que ha habido
durante la historia, según Cabrera y Wheeling, que es la más tradicional, según Morrone, que es un poco más moderna, y según cómo la considera la WWF. Eso es más o menos donde se encuentra, por si supongo que todos la conocerán, donde se encuentra la provincia fitogeográfica paranaense. Y respecto a su importancia como reservorio de biodiversidad, fue declarada como uno de los hotspots más importantes por su elevado número de especies y también de familias. Es una zona de alta riqueza específico, de altos endemismos, el 40% de las 20.000 especies de plantas son endémicas, y es una de las 200 ecorregiones globales prioritarias para ser conservadas. En particular, para helechos y licofitas, es una de las más importantes áreas de evolución y especiación en estos grupos, porque se supone que fue un probable refugio durante el Pleistoceno tardío. Acá un poco hay un trabajo de Tryon bastante clásico, en donde muestra las principales áreas de riqueza específica y de endemismo. Bueno, la paranaense es una de ellas. Ahora, ¿qué problemas hay en la provincia fitogeográfica paranaense actualmente? Y que en realidad es un problema que se viene arrastrando hace más de 100 años. En esta área viven a cerca de un 1.1 billón de personas, con sus desigualdades sociales, y ya se perdieron más del 92% de su cobertura original. Lo que todavía queda remanente se encuentra altamente fragmentado y hay solamente 2 áreas existentes con más de 10.000 kilómetros cuadrados, que son, a ver si se ve bien, Argentina, todo lo que es la selva paranaense en Misiones, y la Cerrado Mar. Estas 2 áreas permiten que todavía ciertas especies que necesitan grandes extensiones para poder vivir, bueno, puedan hacerlo, ¿no? Porque hay un montón de especies que necesitan esa continuidad, ese corredor biológico, para poder sostenerse en el tiempo. Y dentro de esta área, solamente 20 de las 650 áreas protegidas tienen entre 1.000 y 10.000 kilómetros cuadrados de extensión. Entonces es realmente un problema, pero nos posiciona a nosotros en Argentina como privilegiados, porque justamente tenemos uno de los parches más importantes de selva paranaense. A ver si puedo seguir. Un momento que... Ahí está. Bueno, acá hay una representación de cómo fuimos perdiendo selva paranaense a lo largo del tiempo, y vemos otra vez cómo Misiones es este parche relictual. ¿Cuáles son las principales problemáticas ambientales que tenemos hoy en la selva paranaense en general, pero en Misiones en particular? Desmontes ilegales, caza y pesca furtiva. Los guardaparques están constantemente, en realidad el Ministerio de Ecología de Misiones está constantemente encargado y poniendo la atención a perseguir desmontes ilegales, a perseguir cazadores y pescadores furtivos. Digamos, le dan, la verdad, bastante importancia a eso, y el trabajo del Ministerio es incalculable. Pero también otro de los principales problemas que últimamente, y sobre todo estos últimos años, empezó a ver, es que ante las sequías que hubo, no sé si supieron que, por ejemplo, el verano pasado se secó prácticamente las cataratas del Iguazú, es la más intensa desde el 2002, según la NASA. Bueno, esta sequía empezó a provocar que los incendios que ya naturalmente había, porque es una técnica muy común la del rozado para digamos, quemar un terreno en donde se puede hacer y sembrar, esos incendios empezaron a propagarse por lugares que no debían propagarse. Entonces se están empezando a perder áreas que no deberían perderse. Este año, hace muy poquito, el INVIBio sacó un informe alertando sobre la posibilidad de perder al menos 25 especies de la lista roja, debido a los incendios. Entonces, ante todo esto, es súper importante trabajar en las áreas protegidas de Misiones para conocer su biodiversidad y también como una herramienta de conservación. Bueno, ¿cuántas áreas protegidas hay en Misiones? De las 3 millones de hectáreas que tiene 1.394.000 protegidas en algún tipo de protección. No todas son áreas irrestrictas donde nada se puede hacer, pero hay algún tipo de protección.
Como para que vean lo impresionante que es en el mapa, en el Google Earth, vean que todo lo que es verde oscuro son áreas protegidas o con algún tipo de protección dentro de Misiones. Y vean que todo lo de alrededor es siembra o sea de cultivos o sea de forestal, ¿no? Eso principalmente forestal. Esto es un mapa de las áreas protegidas de Misiones. Bueno, hay 4 de jurisdicción nacional, 55 de jurisdicción provincial, hay como distintos escalafones, pero en general algún tipo de manejo o de protección tiene. La Reserva de Biosfera Yabotí es donde principalmente nosotros estuvimos trabajando, o yo empecé a trabajar hace 10 años, es una reserva de la UNESCO, o sea, forma parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO, se creó en el 93, tiene un área de manejo particular dentro del Ministerio de Ecología, que es el área de manejo de Reserva de Biosfera de Yabotí, AMIRBI. Está compuesta tanto por tierras fiscales como por tierras privadas, es decir, dentro de la Reserva de Biosfera se hacen emprendimientos económicos, pero estos son recontra controlados por el Ministerio. Y viven un montón de comunidades guaraníes, de pueblos originarios dentro de la reserva. Como ven también, acá se ve muy bien cómo se ve perfectamente recortado el mapa de reserva conservada con el resto, donde no hay ningún tipo de control de los emprendimientos. Este fue mi primer viaje, digamos, entonces a partir de acá les voy a empezar a contar un poco cuáles son los trabajos que estuvimos haciendo dentro de Misiones en general, de las áreas protegidas en general, y de Yabotí en particular, y qué cosas fuimos encontrando, y cómo a medida que fueron pasando los años, cada vez se empezó a tornar más explícito, se empezó a materializar la necesidad de seguir haciendo trabajos y de seguir profundizando en trabajos florísticos dentro de Misiones. Este fue el primer parque que visité, que es el Parque Provincial Callarí. Acá van a ir apareciendo distintos personajes que nos han acompañado, por ejemplo, entre ellos Mariana Grossi, con la que hice mi primer viaje de campaña de verdad serio como estudiante. El Parque Provincial Callarí tiene alrededor de 4.700 hectáreas. En ese momento hicimos un primer relevamiento. Dice 2009 3 puntos suspensivos porque no lo hemos terminado, porque por distintas cuestiones operativas no hemos podido volver a hacer relevamientos digamos, profundos. Entonces hasta ahora llevamos relevadas 11 familias y 36 especies. Pero claramente creemos que este número va a aumentar en la medida en que sigamos haciendo expediciones al área. Lo único que está publicado es un resumen en un congreso. Entonces, bueno, la idea es retomarlo. De hecho, el año pasado volvimos al área. Esto es un poco, digamos, les voy a ir mostrando fotos de lechos, no me voy a detallar en los distintos grupos, pero bueno, después ahí veo que el chat aparece, después si tienen alguna pregunta me la hacen por ahí de los grupos en particular. Estos son algunos de los helechos que encontramos en Callarí. Uno de los helechos que a mí me empezó a dar la pauta de cuán importante es hacerse el ojo en el campo y cuán diferente es ver un material de herbario que un material en el campo, es Megalastrum colexum, en donde ya vamos a ver a lo largo de la charla que nos empezamos a encontrar con otras especies que todo parecía Megalastrum colexum y al final terminaron siendo cosas distintas. En el 2010 gané un subsidio como estudiante para hacer estudios dentro de la Reserva Yabotí, que era un subsidio que en su momento daba el Ministerio de Ecología de Misiones, que se llamaba Araucaria 21. En este trabajo lo que hicimos fue trabajar en 4 áreas protegidas. Todas estas personas fueron las que nos acompañaron, además de ir con Gonzalo, que era mi director en ese momento de esta beca también. Y en este proyecto lo que hicimos fue estudiar la diversidad de helechos epífitos sobre una especie de helecho arborescente que se llama Alsophila setosa, que es monumento provincial de Misiones, es decir, que está protegido, y sobre esta especie crecen helechos epífitos. Entonces relevamos 4 sitios, 7 parcelas, un trabajo ecológico impresionante. A mí siempre me interesaron los trabajos ecológicos, a pesar de que no hice mi tesis en eso. Pero bueno, hicimos este relevamiento para poder testear no solo qué biodiversidad había de helechos sobre los estípites, sino también si había algún tipo de distribución longitudinal de las distintas especies a lo largo del rizoma.
Encontramos que había 23 especies de 10 géneros y 5 familias, es decir, conservando el helecho arborescente Alzophilia setosa, que es un monumento natural, conservamos también por lo menos 23 especies de epífitos que crecen sobre ese helecho. Y algunas de ellas son exclusivas del helecho arborescente, no crecen en árboles, sobre otros árboles. Había una diferencia significativa entre la riqueza que encontramos en Esmeralda y Moconá, pero todavía no encontramos una explicación a eso. Algunas de estas especies son las que encontramos. Y también respecto a la distribución en el tronco, y esto es algo que seguimos evaluando, porque en realidad para poder hacerlo comparativo y estar seguros de que no fue una foto del momento, volvimos a hacer el mismo relevamiento de este año, 10 años después, todavía no analizamos los datos, pero encontramos una cierta tendencia de que hay algunas especies, como Blechnum acutum y Tricomanes, que se encuentran en la parte basal del rizoma del helecho, y Asplenium scandicinum, que se encuentra en las partes más apicales. Y había una diferencia significativa entre los estratos basales y los estratos apicales en relación al tipo de especies que había. Esto seguramente tiene que ver con la ecología de estos helechos. Por ejemplo, Tricomanes necesita mucha humedad para poder vivir, y suponemos que en las partes basales del helecho hay más humedad que en las partes apicales. De hecho, este año, lo que hicimos también, y con ayuda de Jacob Watts, que es un estudiante avanzado que yo conocí en un viaje y que quiso venir a ayudarnos, medimos la humedad en distintos estípites de los rizomas que están marcados, ¿no? Acá había una foto en donde nosotros, acá, esas parcelas las tenemos marcadas en los distintos parques, por lo cual podemos seguir yendo a ver el mismo individuo año tras año. Este año también lo que hicimos fue medir la cobertura de los helechos según la orientación, norte, sureste, oeste, porque también empezamos a notar en el campo, y eso en realidad a lo largo del tiempo, lo empezamos a notar, que hay algunos rizomas que tienen muchos helechos de un lado y nada del otro lado, y entonces queremos intentar explicar a qué se debe eso. Por ahora lo que estamos viendo es que todavía es una cosa casual, porque lo tenemos que someter a estadística, pero puede llegar a deberse a la cercanía con un curso de agua. Bien, en Jabotí también hice mi tesis doctoral, como Gonzalo es palinólogo y nos llevamos muy bien y yo quería que fuese mi director, hice mi tesis en palinología. Pero bueno, yo la condición que puse era que quiero que sea en Jabotí o quiero que sea en Misiones, y también pude elegir la familia en la que me especialicé. Entonces, esta familia fueron las Densetiaceae. Esto es una especie de resumen de todo lo que fue mi tesis, de la variabilidad de esporas que hay dentro de las Densetiaceae, que ya de por sí son una familia muy heterogénea morfológicamente. Y estos son los 3 géneros que hay en Misiones y que debido a que yo fui, además de ver material de herbario, también me interesó ver material en el campo, me hice el ojo de reconocer a las Densetiaceae en el campo, que no son un grupo fácil de reconocer porque tienen frondes muy, muy grandes y en general se colectan solamente una parte. Entonces, viéndolas en el campo, empecé a encontrar caracteres que no estaban, digamos, que estaban definidos en la bibliografía, pero que en general no se utilizaban para identificar los especímenes en herbario porque no estaban conservados. Eso me llevó, por ejemplo, a encontrar una nueva cita para Argentina de una Densitetia disecta. La primera campaña donde la encontraron la hice con Renato García, en Uruguay, que no es dentro de Jabotí, sino que es otra reserva dentro de Misiones. Y los caracteres que separaban esta especie con una muy parecida eran tan finitos que en realidad solamente poniéndose a buscar y poniéndose a mirar mucho tiempo en el campo estas poblaciones y comparándolas con las otras, era que uno se podía llegar a dar cuenta de que era un nuevo registro. Acá otra vez la importancia de hacer estudios a lo largo del tiempo en una misma área. Y otro registro que encontré dentro de las Densetiaceae y que también gracias a ese registro empezamos a hacer un trabajo en colaboración con 2 investigadores, un investigador brasilero y Marcelo Arana, que es otro helechólogo argentino, encontramos una nueva variedad para el género Hipolepis. Este helecho también lo encontré fuera de Jabotí, en un parque que ahora más tarde vamos a ver, que es Cruce Caballero,
Y también, por ejemplo, en Cruce Caballero lo encontré un año y a los años siguientes no apareció, desapareció. Yo dije, uy, bueno, colecté la última, me quería matar, obviamente esas cosas no pasan, y el año pasado lo volvimos a encontrar, pero como está creciendo justo cerca de un sendero, constantemente es sometido como a cortes. Entonces, bueno, ahora ya advertimos de que no lo corten porque es el nuevo registro para Argentina de esta especie. El Parque Provincial Moconá es otro de los parques en donde hicimos relevamientos florísticos y publicamos finalmente la flora de helechos y licofitas para el Parque Moconá. En este caso fue el proyecto de pasantía y de beca de experiencia laboral de Santiago Kelly. Tuve la oportunidad de pasar mi cumpleaños en el Parque Provincial Moconá, con una jornada súper lluviosa, pero muy amena, con todos los guardaparques. Bueno, es uno de los parques, el segundo en importancia turística en Misiones, porque hay una falla longitudinal en el río Uruguay, que es por aquí, y esa falla longitudinal hace que haya saltos de más o menos 7 o 8 metros de alto cuando el río Uruguay está bajo, entonces tiene un gran atractivo turístico. Por eso también la idea de hacer un relevamiento de helechos y licofitas para mostrar la importancia que tiene la conservación de las reservas en Misiones. En lo que nos pasó en Moconá es que hay muchos ambientes muy distintos, entonces encontramos especies que no encontramos en otros parques que veníamos viendo. Por ejemplo, Ligudium venustum, que es una especie de helecho trepador que aparece en el margen rocoso del río Uruguay, y que es muy particular porque se enrieda sobre otras especies, cosa que no es común en los helechos, por lo menos no en Argentina. Encontramos 3 especies de Selaginella, que es una licofita, que también son bastante difíciles de identificar en el campo, a no ser que uno tenga hecho mucho el ojo, y si no, en general tienen caracteres muy, muy chiquitos que hay que verlos a la lupa. Hemionitis tometosa, que la puse porque es linda, y Asplenium balanzae, que también, estas son todas especies que no encontramos en otro lugar que no sea en Moconá. Bueno, acá ven que ya el número de especies se eleva porque a Moconá le dedicamos como 3 o 4 campañas, es decir que exigió un gran esfuerzo de acceder a distintos lugares, sobre todo, y lo vamos a ver no, todavía no. Bueno, en Moconá encontramos otro nuevo registro para Argentina, en realidad, en particular, este fue mi primer trabajo, en realidad, hay que ser justos, lo encontró Gonzalo, pero bueno, fue el primer trabajo que yo escribí. ¿Por qué lo encontró? Porque bueno, al tener el ojo hecho de las Aspleniaceae en general, y yendo bastante al campo y conociendo bastante la flora de Misiones, vimos un Asplenium que era más dividido de lo que había en Argentina. Entonces buscando encontramos que es una especie que también está presente en Brasil y que creemos que llegó con alguna creciente del río Uruguay. Todavía no, bueno, no tenemos el porqué del origen, y solamente está en Moconá. Es decir, que la reserva Moconá es refugio de una especie que no está en ningún otro lado del país. Bueno, el Parque Provincial Esmeralda fue uno de los principales desafíos con los que nos encontramos y con los que nos seguimos encontrando, porque es un área muy grande, es el área más grande, el área protegida más grande dentro de Jabotí, tiene más de 30.000 hectáreas, es el área núcleo, se dice que es el área núcleo porque está justo en el centro de Jabotí, y hay un montón de lugares que todavía son inaccesibles. Entonces, el esfuerzo para relevar la biodiversidad del parque fue muy grande y sigue siendo muy grande. Yo supongo que el año que viene vamos a hacer un corte y vamos a publicar por lo menos hasta donde tenemos relevado, pero los trabajos en Esmeralda van a seguir. Hay una reserva, una estación biológica en Esmeralda, que es la estación Marcio Aires, que fue inaugurada en el 2004 gracias a un programa de Naciones Unidas con financiamiento del gobierno de Gran Bretaña, y el diseño de la estación biológica es de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires. Realmente es un lugar muy bueno para hacer investigación, y bueno, los invito a aquellos que tengan algún interés en investigar en Misiones que conozcan
la estación biológica, porque cuanto más uno va a la estación biológica, más la estación biológica también se mantiene. Y la estación biológica fue mantenida durante mucho tiempo y de forma excelente por Federico Castilla, que allá fue donde lo conocimos y bueno, establecimos esta amistad que aún perdura. Como les dije, entonces, estos son los puntos, en rojo están los puntos que nosotros relevamos de Esmeralda, en verde están los puntos que creemos necesarios relevar, y todo lo demás es inaccesible, es decir, que serán puntos que en algún momento relevemos. Algunos de los puntos que relevamos fue exclusivamente gracias a la ayuda de los guardaparques que nos ayudaron a abrir caminos dentro de la reserva. Sobre todo también, a nosotros nos sirve para acceder a conocer la biodiversidad, pero también les sirve a la provincia porque en aquellos lugares en donde no hay caminos y donde los guardaparques no acceden cazadores furtivos. Hay un gran problema en Esmeralda con el tema de la caza furtiva y el desmonte. Entonces, bueno, estos son los puntos, la mejor travesía que hicimos dentro de Esmeralda y que nos llevó a llegar a lugares más inaccesibles fue aquella en donde remontamos uno de los arroyos, que es estos puntos 8 y 9, con kayaks, porque hasta acá no hay senderos. Entonces, gracias a Federico, y hay una operativa que hicimos, nos largamos con los kayaks por acá y pudimos relevar la biodiversidad en él y aparecieron algunas cosas nuevas. Por ahora, entonces, hay 88 especies registradas para Esmeralda. Algunas de estas son las que ven acá. Dicksonia seloviana, por ejemplo, es otro helecho arborescente que es monumento natural de Misiones. Adentrus irradiata también lo puse porque es lindo. Teris lecleri aparece también en Cruce Caballero. Lycopodium es otra especie de licofita. Bueno, es un poco la diversidad que hay en Esmeralda. Y algo que me faltó decir es que Esmeralda en realidad fue el proyecto que hizo Daniela Ocampo Terraza para su pasantía y su beca de experiencia laboral. Entonces, en Esmeralda decía que aparecieron también cosas nuevas y lo que les decía antes, este grupo que es Megalastrum, que es un grupo que a simple vista puede llegar a confundir, hay muchas especies que pueden llegar a confundírsele, cuando nos la ponemos a mirar a la lupa y empezamos a ver microcaracteres, nos damos cuenta de que hay muchas especies de Megalastrum dentro de Jabotí, que no habían sido registradas hasta el momento porque nadie se había puesto simplemente a sentarse a determinarlas, en realidad a colectarlas primero y a determinarlas después. Entonces encontramos a Megalastrum substrigosum, tanto en Esmeralda como en Moconá, y también encontramos a Megalastrum moriocaris, que fue publicada este año. Todo gracias a microcaracteres. Microcaracteres en el sentido de esporas, ornamentación de esporas, distinta distribución de pelos, y después, bueno, la forma de la hoja en general. Lo que pasa es que en general uno primero identifica el microcarácter y después se da cuenta de que hay una parte de la hoja que es distinta, pero bueno, a simple vista uno quizás se lo confunde si no conoce el grupo. Y como hasta llegamos a Esmeralda, ¿no? Que era más o menos, empezó en el 2015 el proyecto. Como todos los años íbamos a Misiones y nos dábamos cuenta de que había un montón de cosas por hacer y estábamos muy metidos, sobre todo Gonzalo, que hizo su tesis, o sea, él fue el que empezó y el que se dedica a helechos arborescentes, nos empezamos a dar cuenta que teníamos que aprovechar esta continuidad que teníamos. Entonces generamos un proyecto que es de estudios fenológicos en Alzófila setosa, es decir, cómo crece Alzófila setosa y sobre todo cuál es su tasa de crecimiento para poder mostrar cuán dificultoso o cuán peligroso es desmontar un lugar donde haya helechos arborescentes, cuán difícil es que este helecho se regenere, porque no había datos al respecto. Entonces, en estas parcelas que teníamos anteriormente marcadas, seleccionamos en realidad seleccionamos 3 parcelas en 2 sitios distintos, y seleccionamos 15 individuos por parcela. Y empezamos a contar año a año cuántas hojas saca por año, cuántas hojas perduran del año anterior, la altura del helecho, y empezamos a recopilar, gracias a datos del INTA, variables de temperatura, precipitación, humedad. Recién el año pasado o este año empezamos a analizar los datos,
Y lo que ya Gonzalo venía viendo y me venía diciendo se está empezando como a corroborar, y es que por ahora no encontramos ningún patrón entre parcelas o entre años, sino que el patrón pareciera estar entre individuos. Es decir, que tiene más que ver con una cuestión intrínseca de la genética de cada individuo que con las distintas estaciones. La principal limitación que tenemos en nuestros trabajos es que nosotros vamos a misiones una vez por año, nada más, porque por cuestiones económicas y operativas. Entonces, eso no nos permite relevar algunos otros caracteres que serían interesantes, como por ejemplo la fertilidad, cuándo está fértil, cuándo no, o realmente cómo se distribuye esta producción de frondes a lo largo del año. Pero bueno, probablemente con la ayuda ahora de nuestros nuevos amigos en el INIBio, con Emi y con Vicky, podamos en algún momento generar algún proyecto en colaboración con gente de misiones para poder relevar estos datos a lo largo del año. Acá, como ven, a lo largo del tiempo y desde el 2014 los helechos fueron creciendo y es cada vez más difícil contar la cantidad de hojas que tienen a lo largo del año. Tanto es así que ahora vamos con 3 partes de escalera, cuando antes no íbamos con escalera. Imagínense lo difícil que es caminar entre la selva en senderos que quizás muchas veces no están macheteados, con 3 tramos de escalera. Pero bueno, es nuestra aventura del año. Bien, y por fuera de Jabotí tuvimos algunas experiencias de relevamiento de biodiversidad que todavía continúan. Una de ellas es Cruce Caballero, que es una reserva de 600 hectáreas que está en el norte de Jabotí, en el departamento de San Pedro. Esta reserva es bastante particular porque tiene uno de los bosques más importantes de Alzófila setosa de la provincia y uno de los bosques más importantes de Araucaria angustifolia de la provincia. Entonces el paisaje es jurásico. Impresionante. Y hay algunas lagunas algunos terrenos anegados. El año pasado encontramos, o nos hicieron conocer un pantanito que hay, dominado por estas especies, por Osmunda spectabilis, por otra de los helechos arborescentes que es monumento natural de Misiones, que sea Teatro Virens, y por Neolecnum brasilense. Pero bueno, al igual que con Callarí, Cruce Caballero está todavía muy en pañales, entonces no tenemos todavía muy claro cuántas especies habría en este parque, y si tiene especies particulares. Nosotros en general siempre lo que tratamos de hacer es encontrar qué especies comparten en los parques y qué especies son típicas de cada parque. Las especies típicas de cada parque son las que ayudan a también reforzar la importancia de proteger estos parques y la continuidad entre los mismos. Y en algún momento, digamos, el proyecto futuro es que una vez que hayamos relevado una gran cantidad de parques en Misiones, hacer algún trabajo comparativo de toda la biodiversidad. Y el otro parque es el Parque Provincial Piñalito, que también fuimos 2 veces nada más, pero ya tenemos unas cuantas especies relevadas, por lo menos 50. Está también en el norte. Este parque también está bastante sometido a ingresos por parte de cazadores furtivos y robo de madera, porque está muy en el límite entre Argentina y Brasil. Todos aquellos parques que están muy en el límite entre Argentina y Brasil en general son un lugar bastante concurrido por actividades ilegales. Bueno, estas son algunas de las especies que encontramos en Piñalito. Y finalmente, uno de los proyectos, digamos, este proyecto es el proyecto de mi ingreso a carrera, que es el estudio de una de las especies de densiteáceas, que se llama Pteridium esculentum, y que es una especie que es maleza, en realidad es una maleza nativa, porque es nativa de Argentina, pero crece muchísimo en lugares, en áreas disturbadas. Vean que forma densas poblaciones al costado de rutas o de caminos, y está registrada como tóxica para el ganado. Pero en Argentina únicamente en Jujuy se han registrado específicamente accidentes con ganado ovino, principalmente.
Entonces, una de las cosas que yo estoy tratando como de ver, además de estudiar la variabilidad morfológica y genética de este grupo, en realidad ese es como el principal proyecto, pero a mí lo que me interesaría en Misiones es saber si existen estos accidentes con ganado en la provincia. Y si el componente tóxico de este lecho es el mismo que hay en Jujuy, donde sí realmente están registrados estos casos. Entonces siempre estoy como atenta a relevar las distintas poblaciones de Theridium en Misiones. Bueno, y las nuevas incógnitas, como para ir cerrando, hay una nueva especie que encontramos en el recorrido en kayak, en Esmeralda, que creo que la vamos a mandar esta semana a publicar, así que supongo que el año que viene tendremos novedades, de si es aceptado o no por la comunidad científica. Y en la última campaña encontramos algo que es raro, y que es distinto, y que no sabemos todavía si es un nuevo registro, una nueva especie, pero lo lindo de estos viajes anuales que nosotros hacemos, y que los hacemos en febrero, es que siempre después de una campaña aparece algo nuevo, y eso quizás no pasaba al principio, y empieza a pasar ahora porque ya conocemos mucho el terreno, porque estamos como muy atentos a encontrar nuevas cosas, y creo que la única forma de hacer eso es yendo mucho a un lugar y conociendo mucho un lugar, que es lo que lamentablemente este sistema no nos permite, y que uno se tiene que encontrar algunas otras cosas para poder seguir haciendo estas y seguir en el sistema científico. Para finalizar, no quería dejar de mencionar, como hablamos de todos los problemas ambientales, que es absolutamente necesaria una ley de humedales a partir de todo lo que estuvimos viviendo este año. Así que no dejen de visitar esta página en donde se sigue paso a paso cómo viene llevándose el proceso del reclamo y de la presentación de los distintos proyectos para tener una ley de humedales en Argentina. Y finalmente, no dejen de suscribirse y de asociarse a la Sociedad Argentina de Botánica, porque estamos haciéndola crecer y bueno, tenemos muchas cosas para dar. Así que bueno, muchas gracias. No sé cómo estoy de tiempo porque no vi nada, por lo tanto. De tiempo, 45 minutos exactos, como se dice cronometrado. Le hice caso a mi amiga Mariana Grossi, que me dijo, yo presenté 36 filminas, bueno, son 37. Bueno, muchas gracias, Agus. La verdad que maravilloso trabajo que están haciendo. Hermosa la presentación y todos los resultados que tienen. Muy, muy lindo trabajo. Y por supuesto, sí, háganse socios de la Sociedad Argentina de Botánica. Todos somos botánicos. Así que, bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Yo creo que primero tenemos de Mariana Rutitsky, que quería decir algo sobre los parques, la Administración de Parques Nacionales. No sé si puede activar el micrófono y... Hola chicas, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas. No, simplemente hice una acotación porque ella hizo una introducción muy interesante respecto de lo que implica, de alguna manera, trabajar científicamente, en este caso, digamos, en una disciplina tan necesaria como es el tema de la biodiversidad y de la determinación de especies para poder saber, y como ella dijo, amar y eventualmente luego defender lo que nos corresponde y lo que tenemos como riqueza natural. La Administración de Parques Nacionales es la administración que regula digamos, todo lo que tiene que ver con los parques nacionales de Argentina, no los provinciales, que ya mencionó unos cuantos, porque los provinciales, como ustedes saben, desde la ley de la reforma de la Constitución del 94, las provincias son absolutamente soberanas sobre sus recursos naturales y deciden manejarlos y hacer con ellos lo que les parece, digamos, dentro de lo que es la Constitución. Pero de todas maneras, la Administración de Parques Nacionales regula de alguna manera y dicta como un sendero respecto de lo que todas las demás después se acomodan, sobre todo en cuanto a alineamientos de gestión. La Administración de Parques Nacionales acaba de ingresar al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología. Esto significa que hasta ahora no era una administración que tuviera un anclaje en la ciencia y la tecnología o en la investigación científica como un poder determinante de su trabajo y de su labor, y eso estaba un poco librado al azar de las personas que integran la comunidad de parques nacionales, entre ellos los guardaparques.
cada uno hacía un poco lo que quería y conseguía el financiamiento y la plata que podía para hacer lo que tenía que hacer. Obviamente, Parques Nacionales tiene un montón de convenios y de cuestiones relacionadas con ciencia y tecnología, pero eran a carácter individual. Hoy, y desde hace 2 meses ya, la administración formalmente pertenece al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que es el consejo que regula, desde el punto de vista científico, de la investigación científica y tecnológica, los lineamientos que se siguen después a nivel de todo el país. Esto implica que comparte la mesa junto con el CONICET, junto con el INTA, junto con el Malbrán, junto con la Universidad de la Defensa, junto con el resto, con el Instituto Antártico y un montón de otros lugares que tienen que ver con ciencia y tecnología en el país. Esto no es menor, es un dato que implica, como bien dijo Gaby en el chat, un avance enorme respecto de lo que se hace en investigación científica adentro de los parques nacionales. Eso era nada más mi aportación. Qué bueno, que no estaba al tanto, súper interesante, es fantástico eso, sí. Y muchas gracias, Mariana, la verdad que es muy buena esa información, o sea, conocer sobre estos cambios que hay en la administración de, bueno, tanto de parques nacionales, es un gran avance, como decían. Tenemos también una pregunta de Patricia Marconi, no sé si quieres activar tu micrófono, Patricia. Hola, bueno, gracias. Excelente la presentación, me encantó. Y siempre me quedó grabado cuando vas al Parque Nacional Moconá, hay una infografía de cómo se fue desmontando la provincia a lo largo de los años. Y entonces mi pregunta va referida al tamaño, digamos, de estos parques provinciales. Si son solo parches o realmente son suficiente el área del terreno para sustentar la biodiversidad allí. Bueno, es una buena pregunta. A ver, Misiones, además de los parques estrictamente provinciales, digamos, y no solo los parques provinciales, sino las otras áreas en donde no puede haber ningún tipo de actividad, Misiones tiene un corredor biológico en donde puede haber algún tipo de actividad, pero se conserva, digamos, pero esta actividad es regulada y se supone que debería como conservarse la mayor parte del hábitat. No es un parque irrestricto, pero tampoco es un área donde puede hacerse cualquier cosa. En realidad nunca es suficiente, claramente, y lo ideal sería que haya cada vez más lugares en donde realmente haya como conexiones entre parque y parque donde no pueda hacerse ningún tipo de actividad o de explotación. Hoy por hoy, en realidad, el área de mayor continuidad es Yabotí, que casualmente, y es interesante, tiene una gran continuidad con el Parque do Turbo, que es un parque que está del otro lado del Uruguay, a la altura de Moconá. Entonces, se ve que hay, de hecho, en los relevamientos que hay de yaguaretés que tienen señal de GPS, el proyecto Yaguareté en Misiones está súper, hace un gran trabajo, y ellos ven que hay un flujo de yaguaretés entre Do Turbo y Moconá, y de ahí a Yabotí, es decir, que ese es como el principal corredor. Pero bueno, no, por ahí no es el que necesitaríamos. Lo que pasa es que realmente mirando lo que queda alrededor y lo que es Misiones, hay que sacarse el sombrero respecto a las políticas que hemos tenido a lo largo del tiempo, porque a mí no deja de sorprenderme eso, digamos, cómo a pesar de todos los problemas que tenemos y que en nuestro país es muy difícil cada vez que se discute un tema ambiental, Misiones siempre ha tenido una política de conservación de sus recursos, y cada vez más ahora intenta desviar la capacidad económica, digamos, las actividades económicas hacia el turismo respecto de la deforestación o de la producción de madera forestal. Entonces, eso es una política de Estado también. Pero bueno, sí, siempre, nunca es suficiente. Genial, gracias. No, por favor. Y es impresionante la conservación de Misiones. Yo recuerdo cuando uno quiere ir o se va a las cataratas de Iguazú así en avión, y ve cómo es la conservación de Misiones con respecto al lado de Brasil, te eriza la piel de ver la diferencia, es impresionante. Bien, hay muchísimas felicitaciones obviamente en el chat, que
sobre tu charla, los resultados, todo. ¿Alguna otra pregunta para vos? Yo en realidad sí tengo una pregunta. En realidad es porque contabas sobre la variabilidad que es mayor entre individuos en estos helechos arborescentes. ¿Y crees que eso puede ser debido a que son poliploides? ¿Son poliploides o se conoce algo de la citogenética? No, no, sí, hay algunos trabajos. En realidad, eso es un tema que recién ahora estamos como, a ver, nosotros no sabemos, o sea, somos casi analfabetos en la cuestión genética, porque tenemos en La Plata sobre todo una fuerte formación morfológica, sistemática, taxonómica. Entonces todo lo que tiene que ver con análisis genéticos nos cuesta bastante, y en realidad sobre todo empezar a encararlos. Tenemos la decisión de hacerlos y por eso es que vamos a establecer, ahí con Mariana Grossi, que la veo por ahí presente, la idea es empezar a estudiar a nivel genético estos individuos, ya tenemos muestras, ya está todo en sílica guardado, y la idea de hecho es este año por ahí arrancar. Pero igual hay muy pocos trabajos en general en helechos arborescentes al respecto, sí. Hay algunos trabajos, pero son más viejos, en realidad no con técnicas nuevas. Entonces, y además, que algo que no dije, es que digamos, los helechos arborescentes crecen como por manchones. Y se sabe que dentro de un manchón, en realidad lo que vos ves como varios estípites puede ser un solo individuo. Entonces, eso sería algo interesante en principio de cotejar. La única forma de hacer eso es verlo a nivel genético o desenterrar el rizoma, cosa que sería un impacto muy importante. Entonces eso también sería interesante ver, porque si vemos que hay 2 o 3 individuos que son el mismo individuo, pero los 3 están creciendo digamos, largando hojas distintas, bueno, ahí desestimaríamos la cuestión genética y iríamos por otro lado. Pero bueno, está ahí en pañales aún. Igual súper interesante. Igual sí es un desafío hacer citogenética de helechos por la cantidad de cromosomas que tienen, pero sí sería bueno, al menos a estudiar a nivel molecular también. Creo que hay una pregunta de Cristian López, que tiene la mano levantada. Si quiere activar tu micrófono. Sí, hola, buenas tardes a todos y saludos desde la ciudad de Panamá. Agustina, me encantó tu presentación, qué gusto verte, qué gusto escuchar todo lo que has hecho. Y mi pregunta, bueno, tengo 2 preguntas. La primera de ellas es si has considerado, digamos, en las especies epífitas que estaban creciendo sobre el tronco o el estípite de la especie de Alzófila, si has considerado aquellos que se restringen hacia la parte basal, si estos son helechos estrictamente hemiepífitos, o si has estudiado efectos de hemiepifitismo primario en ellos y por eso es que exclusivamente crecen limitados hacia esa parte, porque en la foto vi que pusiste un Blechnum y una especie de Hymenophilacea, creo que un Trichomanes, y usualmente son géneros de helechos hemiepífitos. No sé si lo habrías considerado. Y lo otro es si tengo, según mi conocimiento, la Ginela sulcata se distribuye, digamos, hacia la zona norte de Argentina, o si quería saber si tienes conocimiento de distribución de esta especie mucho más hacia abajo y en qué tipo de ambientes más o menos. Si tienes algo de información sobre eso. Y muchas gracias. No, gracias a vos, Cristian, también qué bueno escucharte. Cristian fue docente mío en un curso que hice en Costa Rica, donde también lo conocí a Jacob, que es el chico que aparecía en una de las presentaciones. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí, totalmente. Blechnum acutum, que es la especie que puse ahí, yo no me quise meter demasiado por ahí, pero es semiepífito. De hecho, con Jacob en este viaje estuvimos buscando los gametofitos de Blechnum acutum y encontramos el gametofito sobre el rizoma de Alzófila, por lo tanto, evidentemente la espora germina sobre el rizoma, pero después llega a la tierra, porque también crece como terrestre. Entonces sí, probablemente no, ya lo firmo acá, digamos, la posición basal de Blechnum acutum dentro de los rizomas debe de verse a que germina en la base, pero después extiende, una vez que está el esporofito, extiende su rizoma hacia la tierra. De todas maneras, lo que nos recopamos con Jacob cuando estuvimos ahí es de, bueno, estaría buenísimo seguir
seguir todo el ciclo, digamos, desde que germina la espora hasta que genera el gametofito y hasta genera el esporofito. Así que sí. Y respecto a los tricomanes, bueno, eso es más difícil encontrar los gametofitos de tricomanes porque son súper chiquitos, pero sí, en realidad otro de los proyectos que tenemos ganas de hacer es ver el banco de esporas sobre el rizoma y ver si las esporas que hay sobre el rizoma son las mismas de los helechos que germinan, o si hay otras esporas que no germinan, bueno, etcétera. Eso será otra línea. Y respecto a Selaginella sulcata, en Misiones está súper presente. Yo ahí puse Selaginella sp porque bueno, tenía una foto y no quería meterme en las especies, pero está presente principalmente en bosques subtropicales. La vimos asociada a ambientes rocosos, o bien húmedos, bien oscuros. ¿Sabes qué? Te debo, ahora no tengo en la cabeza cuán es la localidad más al sur a la que aparece, pero la busco y te la paso de una. O sea, la información la tengo ahí, pero no la tengo en la cabeza. Perfecto, Agustina, muchas gracias y felicidades. Genial tu presentación y buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora tenemos también una pregunta de Valeria Achero. No sé si querés activar tu micrófono. Está relacionada también con una pregunta de Mariana Rutitsky sobre por qué Pteridium esculentum es considerado maleza. Y luego la pregunta de Mariana. Sí, mi pregunta, ¿qué tal? Agustina, felicitaciones, re lindo el trabajo, ganas de ir a Misiones, Dan. Preguntarte básicamente si ese hecho que nombraste como maleza se perpetúa en el sistema, digamos, como dominante, o realmente es una etapa sucesional de la selva, digamos, temprana, y después ahí adentro reclutan árboles y otras cosas debajo del helecho, o no, si tenían visto esto. En Misiones es lo que quiero ver. Es lo que me encantaría ver, porque Pteridium esculentum, o sea, esta Arachnodium, está distribuido muy ampliamente desde México hacia el sur. En Venezuela y en Brasil, en el norte de Brasil, está visto que es una maleza porque no deja crecer a otras especies. De hecho, hay estudios de incompatibilidad por sustancias alelopáticas. Como tiene sustancias alelopáticas que le impiden a algunas semillas germinar, o por una cuestión mecánica de los rizomas. Pero en Misiones realmente, que cada ambiente es distinto, y aparte la temperatura de Misiones no es la misma que en Venezuela, y los regímenes de lluvia son distintos, y digamos, cambia un montón. Y por lo que yo tengo visto, están las etapas sucesionales, las primeras etapas sucesionales, pero hay otras especies que después crecen donde está Pteridium. Entonces probablemente no sea una maleza tan agresiva como, Claro. como es en otros lugares. De todas maneras, me súper interesa esa línea, porque... Sí, bueno, está bueno. Sí. Porque aparte en helechos está como muy poco estudiado el tema de las malezas. De hecho, sí, es como la línea en la que me estoy tratando de meter de a poco. Sí, está buenísimo. Bueno, después charlamos. Yo tengo un proyecto de invasiones acá en la montaña, en Mendoza, pero eso, me parecía loco ver helechos invasores. Es un tema súper poco estudiado. Sí. Buenísimo. Dale, charlamos. Muchas gracias, Valeria. Hay otra pregunta de Mariana Rutitsky también. No sé si Mariana, ¿querés hacerla directamente? Bueno, primero felicitarte, pero no te felicité antes, solamente muy linda la presentación. Y simplemente quería saber si ya de los helechos que describiste, de los rizomatosos, tienen los ciclos completos, o sea, si dijiste parcialmente algo de lo que habías ido a buscar, de los gametitos y todo esto, porque no me acuerdo tanto, es muy vieja la información de botánica que tengo, pero si no me recuerdo mal, para completar el ciclo tenías que ver los gametofitos de todos. Me interesa particularmente, justamente desde el punto de vista genético, que habían podido completar los que son rizomatosos y que se generan esto que habías dicho en círculos y de esta manera, que no sabían si eran individuos separados. Claro. Mira, no, en realidad nosotros no nos dedicamos particularmente a poner a germinar, digamos, a seguir todo el ciclo de vida del helecho, por lo menos no en general. Trabajamos en colaboración tenemos algunos trabajos en colaboración con un grupo que se dedica al estudio, sobre todo del desarrollo de los gametofitos, que está en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, liderado por Gabriela Lluise y su equipo, y entonces hay algunas especies por ahí que
estamos haciendo algunos trabajos en colaboración al respecto. Pero en misiones en particular, por ahora no. Lo que pasa con Alzófila setosa o con los otros helechos arborescentes es que el ciclo es muy lento. Las esporas germinan, o sea, tardan un año y medio en germinar, y crecen muy lentamente, y es muy difícil llegar a tener todo el ciclo en corto plazo. Y en realidad porque particularmente tampoco fueron por ahora nuestros objetivos. Sí, sería reinteresante, y yo a raíz del curso que hicimos en Costa Rica, empecé a mirar con más cariño, a ver la diversidad de gametofitos en el campo, para ver qué pasa con eso, si las especies, los gametofitos de determinadas especies crecen en los mismos ambientes donde después se ve el esporofito, o si migran. Eso es súper interesante, pero bueno, requiere identificar gametofitos en el campo es muy difícil, porque hay pocos caracteres diagnósticos, entonces tenés que hacer el ciclo primero para ver qué caracteres los reconocen, los identifican. Pero bueno, es otra línea que se van abriendo líneas de trabajo para toda la vida. Junto con esta venía, digamos, a colación, si tenías algún tipo de convenio, porque me perdí los primeros 3 minutos y no escuché si lo dijiste, algún tipo de colaboración o convenio con la gente de la Universidad de Misiones o con alguna otra universidad de la zona. Si están trabajando, o es que van, digamos, desde La Plata a Misiones de manera autónoma. Al principio no, o sea, cuando empezamos a ir no, íbamos de manera autónoma porque nos interesaba la zona, y sobre todo porque Gonzalo empezó a trabajar en la zona por los helechos arborescentes, pero ahora que establecimos un súper contacto con el INIBio, estamos empezando a pensar en convenios con el INIBio en particular, y también con el CIAR. Probablemente este verano vayamos a conocer la reserva del CIAR en Oberá, que es una reserva privada, les cuento a todos, que es muy grande, y que la verdad que nosotros no la conocíamos porque está más al sur de Misiones y nosotros siempre vamos más al norte. Pero bueno, está la idea de generar algún convenio con ellos, algún proyecto. En realidad, entre el INIBio y la Universidad de La Plata ya se firmó un convenio, se está firmando gracias a las gestiones entre Manuel y Gonzalo, que ahora Gonzalo está en la parte de gestión de la universidad. Entonces ahí ya va a haber la posibilidad para, por ahí, formar recursos humanos o tener un becario en común. Así que sí, ahí estamos empezando. Bárbaro, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, muchas gracias, Agus y Mariana. Sí, creo que ya no hay más preguntas, así que si no queda ninguna pregunta, vamos a ir cerrando y vamos con este último seminario. Gaby va a decir unas palabras. Muchas gracias, Agustina, por la excelente presentación. Gracias a todos por la invitación y bueno, por los lindos comentarios. Gracias, Agustina, por el seminario. Yo quería despedirlos y cerrar el año, este año de seminarios. Tuvimos 28 seminarios, me pongo a pensarlo y no lo puedo creer. Y quiero agradecer especialmente al equipo de trabajo, a Rocío, a Pame, a Sonia, a Majo y a Eli, que se han puesto la mochila junto conmigo y levantado esta red, que la verdad creció de maneras completamente inesperadas y con un montón de proyectos y muchas cosas que tenemos planeadas para el año que viene, que ya les vamos a dar noticias y espero que nos sigan apoyando, que nos sigan, aunque se abran los lugares de trabajo el año que viene, ya veremos cómo viene. No quiero poner las manos en el fuego por nada, pero esperamos tenerlos en la audiencia a todos. Ayúdennos a hacer crecer la red, ayúdennos a hacer llegar a otras mujeres que trabajan en botánica y en biología de plantas en el país, porque hay muchas que no conocemos, muchos lugares donde queremos llegar que no hemos llegado aún. Y ayúdanos a promover esta red, así podemos entre todos seguir construyendo y generando herramientas y difusión del trabajo que hacemos las mujeres científicas en Argentina, trabajando en el país o trabajando afuera del país. Y no sé, bueno, gracias, es lo único que puedo decir. ¿Alguien más quiere decir algo, no sé, de las chicas? Gracias a todos por la participación, exacto. Muchas gracias a todas. No se quieren activar la cámara, las chicas así las ven, porque hay muchas detrás de cámara, que redes sociales, listas de emails. Imagínense a veces que cantidades de
suscriptores, digamos, los emails que comienzan a llegar spam, y hay mucho detrás de cámaras, digamos, que todos hacemos mucho esfuerzo, así que, bueno, gracias a todos por el apoyo, y recuerden que el 15 de diciembre es el webinar que va a dar Gaby, desarrollo personal, ¿sí? Y en marzo vamos a continuar con los seminarios también, y en el medio va a haber otras actividades, así que estén atentos. ¡Feliz fin de año! Gracias, chicas, gracias a todos y a todas, gracias.